Buenos días a todos y todas. Hoy en Biología Vegetal 2, la venganza, tejido vascular y crecimiento secundario. Y de fondo tenemos una foto que saqué yo, ¿ya? Esta foto la saqué yo con una cámara con un microscopio y que muestra aquí una haz vascular y podemos ver aquí que estos vasos del xilema, ¿ya? Tienen una pared gruesa, claramente secundaria, ¿ya? Y que obviamente son como tubos de PVC que conducen el agua. ¿Qué tipo celular será este? ¿Dónde está la flechita? ¿Qué tipo? Ustedes que ya son expertos de anatomía, ¿qué será eso? ¿Parénquima? Parénquima, sí, tal cual. Muy bien. Sí, y esto es xilema. Ya, entonces vamos a hablar un poquito sobre la organización general del tejido vascular, los elementos celulares y algunos detalles de cómo se estudia sobre todo las plantas leñosas, porque también hay un aspecto de la anatomía de la madera que en general no se enseña en casi ningún lado. Yo el único lado que conozco, ojo, que puede haber en otro lado, pero que yo conozco es en la Chile en agronomía y forestal, donde había una profe que se llama Teresa Torres, que ella es paleobotánica, paleoxilóloga, paleopalinóloga, y ella trabaja con madera fósil, entonces hace creo que un electivo de anatomía de la madera, pero en general no es algo que esté muy presente en los pregrados, así como porque sí, ¿ya? Entonces lo vemos acá porque a mí me gusta y yo estuve metido en el laboratorio de ella un tiempo, cosas de fútbol y a mí me interesa esta parte. Bueno, entonces, tejido vascular y crecimiento secundario, ¿ya? ¿Se fijan? Bueno, what, what is, what is tejido vascular? Ahí. Es el encargado de distribuir el agua, las cosas disueltas en el agua y también, eso del xilema, y también las sustancias elaboradas, es decir, los elementos productos de la fotosíntesis, el floema, por la planta. ¿Ya? Usualmente en el colegio, si es que se llega a ver, se entiende como una cosa que va para arriba y para abajo, ¿ya? El xilema efectivamente tiene una cierta direccionalidad porque va desde el suelo, el agua, pasando por las raíces, el tallo y las hojas, ¿ya? Y ese efectivamente es así. Y de las hojas, el agua sale hacia la atmósfera. Pero el floema no se mueve hacia abajo, como se suele pasar en el colegio. El floema se mueve desde donde se produce hasta donde se necesita. Y si, por ejemplo, acá hay un tallo con hojas nuevas que están recién brotando, esas hojas nuevas generan comida o requieren comida. Me encanta la participación, están todos ahí. ¡Uh! Requieren, profe, requieren comida. Gracias, gracias. Están muy activos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el floema se va a mover desde esta hoja que está completamente expandida hacia los brotes nuevos. O, por ejemplo, un fruto, una manzana, así que se está formando acá. Entonces, el floema se puede mover hacia arriba o hacia el lado, ¿ya? Dependiendo de hacia dónde se requieren los recursos producto de la fotosíntesis. También hacia abajo, ¿sí? Porque abajo hay células vivas y tienen que mantenerse, hacer respiración celular y para eso necesitan energía, po, ¿sí? Necesitan hacer glicólisis y toda la cuestión, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, Gracias, Antonia, que se conectó tarde para decir que sí, seguir, ¿ya? Los tejidos vasculares son el xilema y el floema, son tejidos complejos que están hechos de varios tipos celulares. Por ejemplo, el xilema puede tener traqueidas o vasos o traqueidas y vasos, parénquima, fibras, ¿ya? Ustedes ya saben que fibras es tejido esclerenquimático. El parénquima, hay parénquima que está en el sentido axial y en el sentido radial, ¿ya? Y transporta agua e iones inorgánicos. Es decir, generalmente transporta agua y elementos disueltos en el agua. Y para ser disueltos en el agua tienen que ser cosas polares, ¿cierto? El floema tiene miembros de los tubos cribosos que se unen para formar tubos cribosos, células acompañantes son células parenquimáticas que están asociadas a estas células del tubo criboso que no tienen, por ejemplo, mitocondrias u otros organelos así. En general tienen solo citoplasma. Entonces, son como mantenidas también por esta célula acompañante y además estas células acompañantes son importantes en lo que se llama la carga del floema, que eso es como
cómo se meten las cuestiones dentro del flema, ¿ya? En gimnospermas se llaman células cribosas y células albuminosas en vez de eso, ¿ya? También hay esclerénquima asociado con los floemas fibras típicos y transportan azúcares y otros productos celulares, ¿ya? Los elementos traqueales son los elementos de conducción del xilema. Ya son células que son huecas, que son muertas en la madurez, con pared secundaria. Ustedes ya saben qué significa pared secundaria, que tienen lignina, ¿cierto? Y hay como dos sabores, las traqueidas y los vasos. Las traqueidas son más primitivas en la evolución de las plantas, aparecen primero, chúngale, y son más delgadas y más largas y son cerradas en los extremos. Entonces las conexiones son solo laterales. O sea, el agua va así y tiene que pasar para el lado para seguir subiendo. No puedo dibujarlo bien, pero en el fondo el agua tiene que pasar por el lado. No puede pasar, no se puede conectar una por encima de la otra, ¿ya? Porque las puntuaciones, que son las conexiones laterales, las interrupciones en la pared, son laterales, ¿ya? Y este es un vaso o elemento de vaso, ¿ya? Que juntos forman un vaso, ¿sí? Y que estos sí se conectan de forma vertical, y porque tienen hoyos en los extremos, igual que un tubo confort o un tubo de PVC o una cañería, ¿ya? A veces en esta zona de aquí, ¿ya? Que se llama placa de perforación, a veces hay hoyos o literalmente es un tubo confort. A veces tiene como depositación aquí, que distintos tipos. Bueno, también tienen posibilidad de conexiones laterales, pero aquí, obviamente, ¿cuál creen ustedes que es más eficiente hidráulicamente? ¿La ¿El traqueida? vaso? El vaso, ¿Por qué? porque puede pasar mayor flujo de agua. Porque una es más ancho, ¿cierto? Uno es más ancho. Y dos, la conexión es vertical. O sea, el agua pasa como cañería, aquí tiene que pasar hacia el lado. ¿Ya? Entonces, claramente, hidráulicamente, esto es mucho más eficiente que las traqueidas. Y otra cosa es que el flujo es proporcional al radio del conducto elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa eso? No sé qué significa elevado. Ele- a la Que cuarta potencia. dependiendo del valor del radio va a ser mayor el flujo, es proporcional. Claro, pero es proporcional a la cuarta potencia. Es decir, graficándolo es como así. ¿Qué significa eso? Que poquitas variaciones este es el radio y este es el flujo. ¿Sí? Poquitas variaciones en el radio determinan mega variaciones en el flujo, porque es elevado a 4. O sea, si esto aumenta 2, ¿cierto? Si el radio es 2, esto aumenta en 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cachai? ¿Te fijas? Entonces, un vaso de este porte hidráulicamente equivale a cientos o miles de traqueidas de ese porte. ¿What? Y esta es una de las explicaciones de por qué las gimnospermas son competitivamente desplazadas por las angiospermas. ¿Por qué? Porque en ambientes como buenos, en ambientes como no limitantes para el crecimiento, la tasa de fotosíntesis es proporcional a la cantidad de agua que llega a las hojas para poder abrir los estomas y hacer fotosíntesis. Y la tasa de fotosíntesis es proporcional al crecimiento. Entonces, eso determina, eh, no, en general, ya, las gimnospermas tienen solo traqueidas y las angiospermas tienen solo vasos, aunque hay algunas angiospermas primitivas que tienen traqueidas, ¿sí? En algunos casos pueden presentar, ¿ya? Pero en general, así como, tú sabes que en biología no hay nada tan absoluto, pero en general, estas son de las gimnospermas en general y estas son de las angiospermas en general. Ya, hay varias, no sé, los canelos tienen traqueidas, por ejemplo. ¿Ya? Pero, ¿ya? Ay, me duele la mano. ¿Sabes qué? Me voy a ir a buscar la muñequera porque me la saqué cuando me duché. Denme un microsegundo que tengo la manito media pifia. ¿Ya? Tengo el tiro.
¿Alguien anotó cómo era lo del flujo? Eso es la proporcionalidad. Ya. Flujo es proporcional Ustedes a saben R que elevado a pasados 4. los 40 ya la fecha de vencimiento empiezan a anotarse y empieza uno con todas las estupideces que hizo de joven, se empiezan a anotar físicamente y empieza como a fallar sistémicamente. Todos los, todos los combos, las tablas que despegan en karate, después tenéis lesiones, en fin. Ya. Entonces, tenemos que, estas son las traqueas, estos son los vasos, ¿sí? No sé si se... Ah, perdón. ¿Qué pasó? ¿Tenían una duda de eso? Sí. Esa ley se llama ley de Hagen-Poiseuille, Poiseuille, Hagen-Poiseuille, que es el radio es igual a una constante por la viscosidad, por el radio partido por la distancia, qué sé yo, da lo mismo. Pero se llama ley de Hagen-Poiseuille, ¿ya? Es una que se determinó para conductividad eléctrica y después otra persona lo aplicó también. Ahí está. Hagen-Poiseuille. Ahí está. Entonces, la diferencia de presión o finalmente el flujo es igual a eso por la viscosidad, qué sé yo, por el radio a la cuarta potencia. ¿Ya? Em, ¿A dónde está? Y eso, ahí. Q es el flujo. Ya, Q es el flujo. Delta P es la presión, la viscosidad, y aquí está, radio elevado a 4, ¿ya? De un conducto. No sé si alcanzan a ver ahí. Igual da lo mismo, ¿ah? Yo no quiero enseñarles cómo... Esto es el inverso del flujo, pues, así que da lo mismo. Pero en el fondo es eso, radio a la cuarta potencia, ¿ya? Hagen posible. Espérate, vamos a volver acá. ¿Y dónde estábamos? Aquí estamos. Recuerdo de biofísica. Sí, pues. Ya. Esta es una traqueida, esto es un vaso, claramente, como les decía, por eso las gimnospermas tienden a crecer mucho más lento. ¿Ya? Eso es algo que todo el mundo sabe, así como, es que la araucaria o el alerce es que crecen muy lento. Entonces, efectivamente, comparado con una angiosperma, en general crece lento. Ahora, en condiciones más extremas, como de frío extremo, de poca agua o de qué sé yo, las traqueidas tienen una ventaja adaptativa eh, comparado con los vasos. ¿Ya? Entonces, en general, por eso están las gimnospermas relegadas a ambientes de, por ejemplo, de más altura o de latitudes más altas, porque en las latitudes más bajas las angiospermas se las cooperan competitivamente y las latitudes más bajas, las angiospermas como que colapsan hidráulicamente por el frío con los vasos y las traqueidas son más resistentes. Estas son de paredes más gruesas. Las traqueidas tienen una relación distinta de pared respecto del hoyo que esto. O sea, esto tiene mucha más pared en relación al hoyo que esto. ¿Sí? Este tiene más hoyo que pared, este tiene como mucha pared en relación al hoyo. No sé si me entienden. ¿Y qué me preguntaron? Espérate, ¿dónde está el chat? ¿Gimnospermas con vasos? Sí, eso lo vimos en Biología Vegetal 1, espero que lo recuerden, que las netófitas son gimnospermas y tienen algunas vasos, ¿cierto? La efedra, la Welwitschia, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Ya. Esto es un vaso, como yo les ya decía, las aperturas en los extremos de los vasos se llaman placas de perforación, ¿ya? Y también tienen conexiones de puntuaciones laterales. Aquí tenemos un esquema que muestra el protoxilema y el metaxilema. Generalmente el protoxilema tiene un tipo de depositación de pared secundaria que es como en anillo, anular o helicoidal. Ya, este es 3 es anular, este 4 y el 3 helicoidal. ¿Qué significa eso? Es que el resto es pared primaria. Todo lo que está como en azul es pared primaria
y lo que está en rojo es como el refuerzo de pared secundaria, ¿ya? ¿Y eso qué permite? Este tipo de depositación permite deformación y estirar la cuestión. La célula a veces se rompe, ¿cierto? Pero no es tan rígido, porque el protoxilema evidentemente se genera en plantas que están en activo crecimiento, recién jóvenes, ¿no es cierto? Entonces tienen este tipo de depositación que no es tan rígida. Y en el metacilema, la depositación de la pared secundaria usualmente es escaleriforme o punteada. ¿Ya? Entonces, cuando tienen esta depositación que parece escalerita, se llama escaleriforme, y cuando parece con puntitos se llama punteada. ¿Ya? Aquí es como que todo es pared secundaria excepto algunos hoyitos. Acá solo algunas partes es pared secundaria. ¿Sí? Entonces, esta claramente tiene mayor rigidez que la otra. Aparte de, como ustedes ya saben, tienen mayor tamaño, como hemos visto en las clases de física. ¿Ya? Aquí tenemos, a partir de las células del procambio, ¿no es cierto? O del cambio vascular, se generan células del xilema y células del floema. ¿Ya? Esta célula del cambio vascular va a generar acá parénquima, fibras o fibrotraqueidas. Una fibrotraqueida es una fibra que es un poquito más ancha que una fibra como común. Traqueidas, vasos, ¿ya? Y con distintos tipos de depositación. ¿Sí? Y por otro lado, hacia arriba va a generar parénquima, fibras, ¿no es cierto? Y elementos de tubo criboso con sus células subsidiarias o acompañantes. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos celulares? El xilema, recordemos que no es solo vasos, po. También hay parénquima radial, parénquima axial. Parénquima radial es un parénquima que está orientado en el sentido del radio. O sea, si tengo el corte transversal, ¿cómo son los radios de una bicicleta? Así, po. Entonces, es parénquima que va desde el centro hacia afuera, o de afuera hacia el centro, como tú quieras verlo, digamos. ¿Sí? Si este es como un tronco, es parénquima que va en ese sentido radial. ¿Ya? El parénquima axial, al revés, pues, si este es el tronco, lo dibujo 3D, el parénquima axial va en el mismo sentido en que van alargados los vasos. O sea, en el sentido así. ¿Ya? Traqueidas, fibrotraqueidas, ¿ya? Vasos con distintos tipos de puntuaciones, fibras y fibrotraqueidas. La fibrotraqueida, como les decía, es como una fibra, la fibra es, no sé, 95% pared y 5% hoyo, y una fibrotraqueida es como 90 y 10. ¿Ya? Entonces es una fibra con un poquito más de lumen, ¿sí? Obviamente la función es como soporte, ¿ya? ¿Vale? Y ya. Tipos celulares en el floema, tenemos el elemento de tubo criboso, varios elementos de tubo criboso, aquí tenemos los elementos de vaso, y los elementos de tubo criboso se juntan para formar un tubo criboso, ¿sí? Estas, a diferencia de las células del xilema, son células muertas. O sea, perdón, al revés. Las células del xilema, estas, los vasos y las traqueidas, son células muertas en la madurez, y las células de los tubos cribosos son células vivas en la madurez, pero que no tienen citoplasma, o sea, no tienen organelos complejos, ¿cachai? ¿Qué sé yo? O sea, tienen como el puro citoplasma y algunas proteínas, pero no tienen nada más, no tienen núcleo, no tienen ninguna cosa. ¿Ya? Y esta célula anexa o célula subsidiaria, ¿no es cierto? Es la que permite la carga de azúcares hacia el floema y qué sé yo, ¿vale? Parénquima también y fibra. Fibra liberiana es lo mismo que decir fibra floemática. Liber viene de floema, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? En Magnolófita tenemos los elementos de tubo criboso. En los extremos de los elementos de tubo criboso hay lo que se llama placa cribosa, que es una placa con hoyos que se deposita un azúcar que se llama calosa y que genera también una discontinuidades, y por eso que se ve como con hoyitos, y eso se le llama placa cribosa. Cribas son hoyos. Por ejemplo, la gente, no sé si han cachado en la garganta, hay gente que le salen como hoyitos atrás de la garganta y que le sale como pelotitas de cosas hediondas. No sé si han cachado. Bueno, esas cositas que salen en la garganta atrás con hoyos se llaman cribas. Es lo mismo. Entonces, la placa cribosa es una placa con hoyos que están en las puntas de los elementos de tubo criboso. Ahí están las células anexas o subsidiarias. Y en pinófita, es como lo mismo,
pero como son un grupo evolutivamente distinto, tienen otro nombre, porque son cosas más bien que tienen con ligeras diferencias. Tenemos que en vez de llamarse elemento tubo criboso, se llama célula cribosa, y esta célula, en vez de llamarse célula subsidiaria, se llama célula albuminosa. ¿Ya? ¿Sí? Por acá, ¿se fijan? Las células acompañantes, ¿ya? Son las células albuminosas. Las células acompañantes, estas, célula acompañante o célula anexa, ¿ya? Estas, se llaman células albuminosas o albuminíferas en pinófita. ¿Ya? Pero es lo mismo, ¿vale? Acá tenemos elementos del tubo criboso, ahí está, esta es la placa cribosa que yo les decía, esta es la calosa, que es este azúcar que puede tapar. Esto tiene un sentido también funcional porque piensen que el floema es donde va el azúcar, la comida que generó la planta. ¿Y qué pasa si yo le hago un tajo a la corteza de un árbol, ¿no es cierto? Y que empieza a chorrear, se perderían todos los fotosintatos de esa vía forever, porque van a presión positiva. Entonces empezaría a chorrear infinito. Entonces cuando hay heridas, por ejemplo, esto cicatriza y cierra la vía con tapones de calosa. ¿Ya? Y también cuando el tejido vascular va quedando viejo, obsoleto y se va generando nuevo, también se tapa con eso. ¿Ya? Ahí vemos ver una placa cribosa y obviamente al ladito serán las células anexas que están asociadas a esta cosa, ¿no es cierto? Elemento tubo criboso, célula anexa, está asociada a este tubo criboso. ¿Ya? El cilindro vascular, el tejido vascular se organiza en el tallo o en la raíz o en cualquier órgano con un determinado arreglo. ¿Ya? A ese conjunto de elementos vasculares en un órgano se le denomina estela. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Sí, Ven acá. Ya, entonces la estela, la hija de un amigo, se llama Estela. Es bacán la Estela. Eh, es muy chistosa. Entonces, ¿cuáles son los sabores de Estela? En términos generales, hay subtipos, ¿ya? Subtipos, pero en general hay protoestela, sifonoestela, euestela y atactoestela, ¿ya? Esos son los tipos generales. Todos estos que están aquí son tipos de protoestela. La actinostela es una protoestela que tiene forma de estrellita, como lo que veíamos en las raíces. La plectoestela es un tipo de protoestela que tiene forma como de placas, pero todos son tipos de protoestela. Esta es la protoestela, el caso más simple. Sifonoestela, ¿ya? Es como un cilindro que tiene relleno al medio, o sea, tiene médula, ¿ya? Tiene médula. La dictioestela es como un caso particular de sifonoestela, donde cuando hay lagunas foliares quedan estas interrupciones en esas partes. ¿Sí? Este es típico de los helechos. La euestela es la organización de teléfono antiguo que nosotros ya hemos visto, donde tenemos el xilema hacia adentro y el floema hacia afuera. La diferencia con la dictioestela es que aquí el xilema está rodeado por floema, por todo alrededor. ¿Ya? Porque en el fondo esto era como una sifonoestela y que esos hoyitos son interrupciones por las lagunas foliares, ¿ya? O ramales. Y por último tenemos la actinostela, que es la de las monocotiledonias. ¿Sí? Entonces esto es monocotiledonias, típico de las dicotiledonias, esto es típico de los helechos, esto es típico de los equisetum y algunas otras plantas así, ¿ya? Como que son también helechos de alguna manera. Y estas son típicos de las plantas primitivas, pero las raíces, recordemos que las raíces de las plantas con flores tienen eso, una actinostela. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, resumen, ¿cuáles son los tipos de protoestela? La aplostela es el caso más simple, que es como la protoestela básica, donde yo tengo un cilindro central de tejido vascular al medio y con xilema y el floema lo rodea. ¿Ya? Esto es típico de plantas primitivas como los Psilotum, cosas así. ¿Ya? La actinostela es lo mismo, es una protoestela, pero que tiene forma de estrellita. La plectostela es una protoestela que tiene forma como de placas.
¿ya? Donde el xilema se organiza como en placas, típico de los licopodios. Sifonoestela, tenemos dos sabores, ectofloica, es decir, que es una estela continua de xilema formando un cilindro, pero con relleno al medio. Fíjense, aquí no hay relleno al medio, acá hay puro, el xilema está al medio, no tiene médula, ¿cachan? Acá hay médula y el flema está por fuera, o puede ser anfifloica, cuando tiene médula, ¿no es cierto?, el xilema, y el flema está por ambos lados. Anfifloica por los dos lados, ¿sí? La dictioestela es un caso particular de una anfifloica, ¿cierto? Y que estos hoyos corresponden a las lagunas foliares. ¿Sí? Ahí tenemos y después tenemos la euestela y la atactoestela. Como en el sentido evolutivo, los tallos en general van así. O sea, los grupos más primitivos así, después así. ¿Ya? Pero recuerden que algunos otros órganos, como las raíces, conservan protoestela. ¿Ya? Entonces, es bien interesante la anatomía porque piensen en una dicotiledonia o una angiosperma, cualquiera de estas más derivadas, y vamos a encontrar que tiene una raíz que es una protoestela y un tallo que es una euestela. Entonces, en algún minuto tiene que tener una interfaz que conecta una protoestela con una euestela. ¿Cachai? Igual es loco. O no, no sé. Bueno, para mí es loco. Capaz que ustedes digan, me importa, me da igual. Pero en el fondo, igual, si lo piensan, es como conectar dos sistemas de cañería distintos, po, ¿cachai? Sí, bueno. Loco, pero es cierto, exactamente. Ya, cuando yo tengo un haz vascular, ya, por ejemplo, en una euestela, ya, un haz vascular, el típico que nosotros hemos visto, ya, se llama colateral cuando tengo, sí, una pizza, cuando tengo una pizza de pepperoni, cuando tengo xilema por un lado y flema por otro lado, eso se llama haz colateral. ¿Qué será un haz bicolateral? Como xilema, floema, xilema. Floema, xilema, floema. Claro. Ah, ya. Ya, y se llama haz colateral abierto cuando entre el xilema y el floema quedan células del procamium remanentes, como aguachaditas ahí, piola, ¿ya? Como ninja, y que en algún minuto se activan y van a formar el cambio vascular, ¿ya? Estas células que están entre el xilema y el floema son células embrionarias que quedan como quiescentes, quedan como chantadas, hasta que hay una señal del desarrollo que las activa y que vuelven a generar el crecimiento secundario. Entonces, una planta que se vuelve leñosa, sí o sí tiene haces colaterales o haces abiertos. No, no son las cosas blancas, la cosa amarilla. ¿Ya? Las cosas blancas no sé qué se supone que son. Y por otro lado, un haz colateral cerrado es aquel que entre el xilema y el floema no quedan células embrionarias remanentes que permitan generar crecimiento secundario. Entonces, por ejemplo, ¿qué plantas tienen haces colaterales cerrados? Ustedes ya saben. La angiosperma. No hay árboles en la angiosperma. Ah, no, ya chao, me retiro. Las que uno patea y se quiebra la planta y no el pie. Herbácea. Exactamente. Pero como grupo, por ejemplo, sabemos que las monocotiledóneas no son leñosas, todas. No hay monocotiledóneas leñosas. So, todas las monocotiledóneas tienen haces colaterales cerrados. ¿Sí o no? ¿Qué o qué? ¿Sí? Oye, perro, deja comerte la servilleta. A la servilleta que se cae, te la chupetea. Ya. Sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos trifolium, que es el trébol, ¿ya? Y tenemos haces colaterales abiertos. Esto claramente es una euestela. ¿Se fijan? Teléfono con hoyito, no sé, o ronda, no sé cómo quieran llamarlo ya. Ustedes reglas mnemotécnicas para que se le ocurra. Alimentos. Ya, y estos son haces colaterales abiertos, y de hecho, en estos haces ya se puede notar que hay un inicio de crecimiento secundario. Este xilema ya está como empezando a ser secundario. ¿Sí?
Entonces, esos haces son abiertos. Aristoloquia, haces colaterales abiertos. También hay un hace, es una evoestela y acá comienza a formarse un, ¿cómo se llama? Esta es la médula y esto empieza a formarse crecimiento secundario. Sea maíz es una monocotiledónea, este tiene haces colaterales cerrados. Nunca, never in your life, jamás, estos haces care marciano, care payaso, el grito de Munch, como quieran llamarlo, van a formar crecimiento secundario, van a formar xilema secundario o floema secundario, jamás, ¿ya? Entonces, son cerrados, por definición. Así le pusieron los botánicos. Cucurbita pepo, ¿ya? ¿Cuál es Cucurbita pepo? ¿Alguien sabe? No tienen por qué saber, ¿ah? Yo pregunto por si acaso, pero no sé, por si saben. No, profe, ni idea. El zapallo italiano tiene haces bicolaterales, porque tiene floema, xilema, floema. Bicolateral. Colateral, xilema, floema. Generalmente el xilema para adentro y el floema para afuera. Y bicolateral, en este caso tiene floema a los dos lados. ¿Ya? Es una particularidad de la especie nomás. No tiene mucha mayor cosa que eso. ¿Ya? Esta especie en particular tiene. Miren, y aquí podemos ver epidermis, podemos ver colénquima, parénquima, y las vascular, y esas son fibras, por ahí por allá, y xilema, metacilema, protoxilema, toda la cosa. ¿Ya? ¿Qué serán esa cosa que parece como granitos así? Sí, po, zapallo, por la flor. ¿Eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¿Esto? ¿Qué son esas? Los No, estomas, no es ¿no? broma, pues sí, estamos en la clase del otro. ¿Por Estos son qué? tubos cribosos. Esta es una placa cribosa. Este es un tubo criboso, la placa cribosa, y esta es la célula anexa o subsidiaria. ¿Sí? ¿Cachai, no? Ya, esto, fíjense que es una raíz, ¿ya? Pero claramente esto es una actinostela. El haz vascular está al centro, ¿sí? Es una protoestela, porque no hay médula, el xilema está al medio, pero tiene forma de estrellita. Como tiene forma de estrellita, es una actinoestela, que es un tipo de protoestela. ¿Vale? Selaginela es una aplostela. O sea, es un tipo de protoestela que literalmente es un tubo con xilema al medio y flema por fuera. ¿Ya? Se fijan que esto no tiene forma de estrellita, no tiene como puntas, es como redondo. Acá esto se rompió al corte, porque cuando hay diferencias de dureza, el micrótomo o el bisturí o lo que tú quieras, cuando corta y hay diferencias de densidad o de dureza del tejido, genera planos chuecos o el tejido se desgarra. ¿Ya? Por eso a veces cuando uno corta esto se rompe. ¿Ya? Así. Bueno. Licopodio es una plectostela. Miren qué bonito. Esto es el licopodio y esta es una plectostela. Es un tipo de protoestela que se ve como con placas, donde todo esto es xilema y entre medio está el floema. ¿Sí? Plectostela. ¿Te dio tripofobia? Sí, igual esto es como una tripofobia. A mí yo no tengo tripofobia, pero sí, pues yo puedo entender que si alguien le dé. Ya, rumora de antiforme es un helecho y esta es una dictiostela. ¿Ya? Que es como una sifonoestela, pero con pedacitos, así, porque estas son las famosas lagunas foliares. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí esto tiene vaso. Silotum nudum es una planta primitiva, como ustedes vieron en Biología Vegetal 1, y Silotum nudum tiene una actinoestela en el tallo, que es una característica súper primitiva, porque generalmente las tienen en las raíces, pero este lo tiene en el tallo. Tiene una actinoestela en el tallo. ¿Ya? Equisetum tiene una sifonestela ectofloica, tiene un hoyo aquí, tiene aquí estos parénquimas y una médula, ¿ya? Parénquima medular, tiene el xilema y arriba el floema, ¿ya? Adiantum es una solenostela, que es un tipo particular de dictiostela, pero con un solo cosito, con una sola ventana foliar, ¿ya?
Eh, claro, sí, podríamos decir. Ahora si depende cómo lo dibujes o pongas el corte. Si lo pones para el otro lado, eh, no, ¿cierto? Claro. Ya, vamos a ver un poquito sobre cómo ocurre el crecimiento secundario en raíces y tallos. ¿Ya? Esto es una materia que requiere cierta imaginación. ¿Ya? Así que tratemos de pensar en 3D. ¿Ya? Cuando es en vivo, a veces uno lo puede explicar como con lápices o con, no sé, pues, ¿ya? Voy a intentar hacer lo mejor posible, pero vamos a ver. El tallo. Tenemos que una eostela. Tenemos una eostela, haces vasculares, colaterales, abiertos. ¿Sí? La historia corta es que entre el xilema y el floema, recordemos que habían en los colaterales abiertos células embrionarias del procambio que quedaron como aguachaditas ahí sin activarse hasta que en algún momento del desarrollo se activan. Cuando se activan, se vuelven a ser lo que eran células totipotenciales, meristemáticas, embrionarias, stem cells, toda la onda, y comienzan a generar, para un lado, xilema y por otro lado, floema. Y en ese caso será secundario porque la planta ya creció. Entonces, es secundario en el sentido de que no es directamente del ápice meristemático, sino que es después. ¿Ya? Y comienza a diferenciarse primero en los haces vasculares. Y a veces se le llama cambio vascular fascicular. Y las células que están acá en medio, ¿qué tipo celular son? Las que están entre los haces vasculares, ahí entre medio, ¿qué son? ¿Qué son? Ya, pues, ¿qué tipo celular son las cuestiones? Si esto es un tallo, todavía es herbáceo. ¿Qué tipo celular son los que están ahí entre medio? Parénquima, gracias Cristóbal. Muy bien, parénquima. Y parénquima, una de las características que tiene es que es relativamente indiferenciado. Entonces, estas células del parénquima que están en contacto directo con el cambio vascular que se está activando, como que agarran papa, ¿ya? Y siguen como la onda de breakdance y se desdiferencian. Esas células parenquimáticas que entran en contacto con las células meristemáticas que se activaron ahí, ¿ya? Con las células del procambium que se activaron aquí, empieza como a contagiarse la meristemosidad, digamos, no sé cómo decirlo, y estas células del parénquima se desdiferencian. Entonces, si tú sumas las que estaban acá al medio, cambio fascicular, y las que estaban entre medio, parenquimáticas que se vuelven meristemáticas, cambio interfascicular, y lo sumas todo, se forma como una ronda o como un anillo. Y a ese se le llama cambio vascular y va a estar generando continuamente, forever, hasta que la planta se muera, xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Y por eso, esta generación de nuevas células hacia adentro y hacia afuera provoca parte del crecimiento en grosor. Y eso es lo que permite que un tronco sea cada año más grueso. Porque si no, las plantas seguirían creciendo solamente en el sentido vertical y colapsarían mecánicamente. Entonces, obviamente se engruesa el tronco para sostener la parte aérea. ¿Ya? Entonces, inevitablemente este sistema también cumple funciones mecánicas. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Qué o qué? Y por otro lado, el tejido de afuera es reemplazado por la peridermis. Ya vamos a ver un poquito más de detalle. Entonces, ¿cómo sería esto en versión así de a poquito? Tenemos xilema y floema, fibras, y entre medio las células del procambium se activan y empiezan a generar xilema secundario. Se fijan que aquí empezó a crecer el xilema y el floema, para allá y para acá. Las células vecinas son parenquimáticas y como que agarran la señal y les dicen, oye, hagamos cambium. Y se revierten a meristemática y entonces el cambio interfascicular se forma continuando como el anillito.
sigue creciendo, entonces este que ya se formó, que se activaron como meristemáticas, estas células parenquimáticas se activaron como meristemáticas, comienzan a formar xilema y vamos a tener esto. Y a medida que esto avanza el tiempo, ¿no es cierto? Finalmente te genera un cilindro completo que va generando xilemas secundarios adentro y floema para afuera. En las primeras etapas de formación del crecimiento secundario, todavía se notan los haces vasculares iniciales, pero cuando ya esto es viejo, esto no se ve, se ve simplemente puro xilema y puro floema, pero no se ven dónde estaban los haces originales, ¿ya? Porque piensen que un tallo herbáceo que activa su crecimiento secundario, un árbol, por ejemplo, al año empieza a ponerse leñoso y el tallo es como de este ancho. Y después de, no sé, 50 años, el ancho puede ser, no sé, 1 metro. ¿Cachai? Entonces, evidentemente, eso que era de sí, adentro tenía los haces vasculares que medían, no sé, menos de 1 milímetro, ya no se ven. ¿Cachai? Así. Ya, si nosotros cortamos, tenemos aquí el cambio fascicular y entre medio el cambio interfascicular. Y la suma del cambio fascicular con el interfascicular continúan este anillo completo que forman el cambio vascular. Ya. ¿Entienden esto? ¿Cacharon el mote? Gracias, Camila. A ver, Camila dice que no y Camila dice que sí. Y la otra Camila estaba en un carrete. Ya, ya, entonces, este no sé si explica o queda peor, pero ¿habrá algún video? No sé si habrá alguna manera más decente de explicarlo. Igual es una cosa que, claro, como les decía, requiere cierta imaginación y como que, no sé si, mm, no sé, creo que quedamos igual nomás, ¿no? Bueno, a modo de repetir, tenemos que esta es una euestela. ¿Ya? ¿Cómo se forma el cambio vascular, el crecimiento secundario? En los haces vasculares, entre medio del xilema y el floema, si es que es un haz colateral abierto, van a haber células meristemáticas, pero que van a estar inactivas. Esas células son del procambio, quedan de cuando era meristema esto, pero quedan inactivas ahí, ¿ya? Quedan inactivas. Una vez que llega como la señal del desarrollo y llega el momento, así como la pubertad vascular, se activan esas células meristemáticas y como son meristemáticas, comienzan a dividirse forever y generar xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Ah, ¿qué dicen? ¿Ya? Pero eso es solo en los haces vasculares. Entonces la pregunta es cómo se forma el anillo completo. ¿Ya? Porque evidentemente cuando uno ve esto, se ve como así, pues se ve como toda la cuestión, pues, ¿cachai? Se ve como puro xilema y floema. Entonces, ¿de dónde? No se ven como solo en ciertos lugares. Entonces, ¿de dónde están el resto? El resto viene de la activación, ¿ya? De la activación de parénquima que está entre los haces vasculares, que se llama, lo que va a formar el cambio interfascicular. Entonces, estas células meristemáticas de alguna manera le dan una señal al parénquima que está acá entre medio para que retroceda en su desarrollo, se desdiferencie, haga como el moonwalk del desarrollo. Es como que una célula de la epidermis de nuestra piel se convirtiera en endodermo o ectodermo, no sé de dónde viene, ya no me acuerdo, yo de animales no cacho mucho, pero
creo que el sistema nervioso es ectodermo. Entonces, como que una neurona volviera a ser célula de la mórula. No sé, por decir, estoy exagerando, pero ¿ya? Entonces, estas células parenquimáticas revierten a meristemática y se unen con las que estaban formadas en los haces vasculares. Entonces, se unen las de aquí con las de entre medio y se van juntando todas formando un cilindro, un anillo, que forman el cambium vascular. Entonces, el cambio vascular está formado por las células meristemáticas que se activaron entre medio de los haces, que se llaman cambio fascicular, y más las células parenquimáticas que se volvieron meristemáticas en el cambio interfascicular. Ya, esto era de YouTube, pero no sé si estará bueno el video. Netflix. Ya, está ubicado entre el xilema y el floema. Formación del anillo cambial. Ya está diciendo lo mismo. Mm. No, es lo mismo. No, no tiene nada más nuevo. Bueno, filo. Ya. No, lamentablemente no, es igual, la misma lata que les di yo. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa por la capa de afuera? Esto es bien interesante, ¿ya? Porque hay algo pasó, espérate. Es que me quedo andando el YouTube. Ya, ahí sí. ¿Dónde estaba yo? Acá. Entonces, esto permite reemplazar el tejido vascular por uno más bacán, que permite alimentar una mayor área foliar, ¿ya? Con una mayor eficiencia hidráulica, ¿vale? Pero por fuera, la planta no se puede quedar con en la parte de afuera verdecita con epidermis súper delicada, buena onda, porque en un tronco, ¿no es cierto?, requiere también reemplazar el tejido por algo más robusto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está la epidermis y debajo está la corteza. Y la corteza son células parenquimáticas. Una corrida de estas células parenquimáticas, de nuevo, se desdiferencia de nuevo en meristemática, ¿ya? Claro, cuando se junta, no se juntan los meristemas, Camila, no son meristemas. El cambio vascular es un meristema, ¿sí? Lo que se juntan son células meristemáticas de, que están entre el xilema y el floema, el cambio fascicular, con células parenquimáticas desdiferenciadas a meristemáticas que están entre medio, el interfascicular, y juntas forman el cambio vascular. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, está bien, sí, estáis cachando, pero bueno, entonces, células parenquimáticas de la corteza se desdiferencian a meristemáticas por fuera y forman lo que se llama el felógeno o cambium felógeno. ¿Ya? Este felógeno o cambium felógeno va a generar hacia afuera unas células que son muertas en la madurez, que están suberificadas, o sea, están como enceradas, ¿ya? Y estas se llaman células del suber o corcho y forman una capa de células irregulares muertas. Por supuesto, la epidermis y la que está por fuera se muere porque queda desconectada del tejido interior, ¿ya? Y de hecho, entonces, la corteza de los árboles, ¿ya? Está por fuera, son puras células muertas. Y eso también tiene un sentido porque obviamente protege de ataques de patógenos y mientras más grueso esto, ¿no es cierto? Es más difícil que un bicho, ¿no es cierto?, pueda entrar y comerse las células vivas, ¿ya? Ya. Y para adentro generan una fila de células ordenadas que se llama felodermis, ¿ya? Y todo el conjunto de corcho más felógeno más felodermis se llama peridermis. ¿Ya? Entonces la peridermis reemplaza a la epidermis y está formada por células del parénquima de la corteza que se desdiferencian a un cambio que se llama cambio felógeno o felógeno. Y este cambio felógeno genera hacia arriba suberocorcho y hacia abajo felodermis. ¿Ya? Aquí podemos ver que esto, todas estas células que se ven como media
desordenadas son el suber o corcho. Aquí podemos ver estas células del epidermis que ya están muertas. Inmediatamente hay una célula, una corrida de células chiquititas que son el felógeno y la felodermis inmediatamente debajo. Ahora, el tallo también tiene células vivas. Entonces, como esto es suber y está suberificado, es como impermeable al agua y también un poco de resistencia al aire. Y como hay células vivas, cada cierto tramo hay interrupciones que permiten la ventilación del tronco. Y a estas estructuras se les llaman lenticelas, ¿ya? Y los bichos, generalmente, o los hongos, por ejemplo, patógenos, o los insectos, etcétera, que atacan la madera, ¿ya? Atacan por las lenticelas, ¿ya? Este es una Populus branch, a ver si no sé si se verá. No sé si ven que tiene como unas cositas, esas cositas así. Ah, ¿ya? Esas cositas, como en los troncos, esas, ¿ya? Esas cositas son lenticelas, ¿sí? Esa, esa estructura, ¿sí? Gas exchange, Profe, ¿sí? ya, y eso lo tiene para oxigenarse, ¿no? ¿Para qué? ¿Para oxigenarse? Claro, claro, Pero ese porque oxígeno, ¿a aquí, dónde va? ¿ah? ¿Ese oxígeno, para dónde va? A las células vivas que todavía quedan en la corteza y a las células parenquimáticas que todavía quedan en el floema y xilema, Ahí. ¿sí? Porque recuerden que si son células vivas, eucariontes tienen que hacer respiración celular. Si no existieran las lenticelas, el suber formaría como una capa de cera media impermeable al oxígeno y que entonces se volvería medio anóxico este tejido y las células vivas se morirían. Acá hay muchas células muertas, pero también hay células vivas. De partida el problema son células vivas, excepto las fibras, pero se entiende. Ya, ¿qué pasa en la raíz? Ya, esto no me gusta este mono. Este mono. Ya, vamos a tratar de usar este mono. En la raíz, igual que en el tallo, ¿ya? Entre aquí, entre el xilema y el floema. Recuerden que este es el metaxilema, este es el protoxilema y este es el floema, ¿cierto? Entonces, entre el xilema y el floema, así, entre el xilema y el floema, hay células del procambium remanentes que se activan, ¿cachai? Se activan y van a formar el cambium fascicular. O sea, esta corrida de células inmediatamente por encima del xilema va a empezar a formar xilema para adentro y floema para afuera y va a formar el cambio vascular fascicular. Pero me faltan esas partes, po. ¿Se fijan? Porque en esas partes no hay floema, entonces no hay cambio. El cambio está solamente ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Se entiende el mono o está peor? Gracias por su feedback. Ahí me gusta, todos participando. Se pelean por tomar la palabra. Ustedes saben que salió un reportaje, esto es True Story, salió un reportaje hace poquito con un estudio que demuestra esto en sistema escolar, pero yo creo que aplica igual, ¿ah? Yo sé que yo entiendo todas las circunstancias, pero demostraron que eh, el aprendizaje es mejor cuando los alumnos prenden las cámaras. Piénsenlo, ¿ya? Son datos, es un paper. Ya, entonces, el cambio fascicular se forma ahí, ahí, ahí y ahí. Y la pregunta del millón es, what happened ahí? What happened ahí? What happened ahí? What happened ahí? Ustedes se recordarán de sus clases previas de raíz
que esta, ¿cómo se llama esta capita? ¿Esa? ¿Cómo se llama? Ya, pues, ¿cómo se llama? Hablen. Endodermis. Bien, endodermis. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa otra que está inmediatamente debajo? Que es la primera Dermis. capa que es El literalmente de periciclo. tejido vascular. Periciclo. Periciclo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, son, ¿el periciclo qué tipo celular son? ¿Qué son? What are the periciclos cell type? Ya, pues. No, es parénquima. Sí, sí, es parénquima. Eh, Parénquima. ¿Ya? Parénquima. Entonces, en esas zonas donde no hay floema, células del periciclo que son parenquimáticas se desdiferencian, ¿ya? A meristemáticas y forman el cambio vascular interfascicular. Y así se conecta esa parte con esa otra parte, ¿ya? Y comienza y se forma el, la vuelta completa de cambio vascular, ¿sí? En las primeras iteraciones, los primeros años, todavía se va a notar la silueta de la actinostela en la raíz. Pero cuando ya una raíz es muy vieja, se pierde y se ve básicamente igual que un tallo. Ya, esta es una raíz leñosa y si uno viera como un pedacito nomás, un pedacito así, sería muy difícil diferenciarlo de un tallo leñoso, así al ojo nomás. Hay algunas diferencias en la peridermis, la parte como de afuera, pero muy menores. En general se ven igual que un tallo leñoso. Fíjense que este es un tallo leñoso. No sé cuándo, ya en fin, más adelante. Ya, fíjense. Se ve igual que un tallo. No sé si alcanzan a ver que aquí todavía se ve como una silueta de una actinostela. ¿Lo ven? sí, Gracias, Antonio. ¿Ya? Entonces esto así era la original, digamos, pero después ya se forma un cilindro redondo, digamos, y el xilema secundario está hacia adentro y el floema secundario está hacia afuera. Y en este caso lo mismo, ¿esto qué será? ¿Qué será eso? la epidermis. Peridermis, porque esto también ya está Peridermis. leñoso. Peridermis. Esto es peridermis, igual que en el caso del tallo. Peridermis. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos peridermis, restos de corteza, floema secundario, cambio vascular, xilema secundario y lo que está apretado acá al medio era la protostela original. ¿Ya? ¿Y eso? Esos como espacio, esas como burbujitas gigantes que están ahí. ¿Esto? Sí, ¿Ya? ¿qué ¿Sí? son? ¿Qué crees tú que son? Ah, Vamos a jugar al colgado. tejido vascular. Son vasos. Muerte. Ya. Vasos, po. Si son, fíjense que si el vaso es como una cañería, si yo corto la cañería por la mitad y la miro así por arriba, ¿qué veo? El hoyo, po. Son vasos. Así se ven los vasos. Profe, en el tallo hay canales resiníferos, ¿no? En el tallo de las gimnospermas, algunas tienen canales resiníferos. Pero eso no se van a las raíces. También.
Pero esta es una dicotiledonia y no tiene canales resiníferos. Ah, ya. Ya, eso ya viene, ¿viste? ¿Por qué se hacen spoilers? Esto justo viene ahora. Ah, chuta. Antonia está como 3 diapos así adelantada. Ya, versus. Este es un corte transversal de un tallo de pino, ¿ya? De partida, ustedes deben ser capaces de identificar que esto es un corte transversal. ¿Por qué? Porque los elementos traqueales se ven como los hoyos, ¿sí? O sea, en 3D, cada una de estas es una cañería que va hacia abajo y está cortado ahí, ¿sí? ¿Se fijan que se ven todas homogéneas? ¿Se ven homogéneas? Eso es porque son puras traqueidas. Cuando se ve más heterogéneo es cuando hay vasos y fibra y todo, fibrotraqueida y traqueida, todo mezclado. De partida se ven estos anillos. ¿Cómo se forman los anillos? Se forman porque hay una temporada inicial de crecimiento acá, esta parte, que es como la primavera, donde hay agüita, hace calor, está todo pasando. ¿Ya? Todo bien. Después de la primavera viene el verano y comienza a haber menos agua. La restricción de agua provoca ciertas restricciones hidráulicas, ¿no es cierto? Y los conductos se hacen más chicos para mantener la presión. ¿Qué hago yo para aumentar la presión en una manguera? Tapo el hoyo, ¿cierto? Hago el hoyo más chico y ahí sale el chorro más fuerte, ¿o no? Sí, profe. Ya, ya. Entonces, eso, los conductos se fijan con paredes más gruesas para no implotar, ya, por la presión negativa, y hasta que llega un punto del verano y empieza el otoño, se pone más frío y se detiene el crecimiento. Y eso es lo que provoca que haya anillos. Entonces, por ejemplo, en los lugares tropicales, ¿habrán anillos? No. No, pues, porque no hay estaciones. Donde no hay estaciones marcadas, no hay anillos. What? Ya. Entonces, como los pinos son de zonas templadas del hemisferio norte, sí tienen eso. ¿Y esto qué será? What is that? What is that? Esos son los canales resiníferos. Eso, canal resinífero. Eso es. ¿Ya? Entonces, esto y otra cosa que podemos ver, ¿alguien más le llama la atención algo? Hay como unos tubos floquitos ahí, ¿o no? Tuvo flaquito. Recuerden que este es un corte Eso. transversal. Entonces estamos viendo eso por encima, por arriba. ¿Ya? Pero muy buena observación. ¿A eso te refieres? ¿A eso que puse yo ahí? Sí, esos que son como pelitos. Son radios cilemáticos. ¿Ya? En el caso de las gimnospermas, usualmente son uniseriados. ¿Qué significa Ay, estoy disléxico. Uniseriados. Uniseriados significa que el ancho de cuántas células es De una. de una, po, si son uniseriados, po, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y qué tipo celular son los parénquimas? Eso, parénquima. Gracias, ya, me dice auto-spoiler. Ya, filo. Son parénquimas. Ya, son células de parénquima que están orientadas en el sentido radial. O sea, si este es el tallo y va así, este es el sentido longitudinal y este es el sentido radial. Ya, traten de pensar 3D. Yo sé que esto es medio complicado, por si acaso, porque a veces pensar 3D no es tan fácil. ¿Ya? Pero en el fondo, esto va desde el centro hacia afuera de la torta. Esos radios son los que después, cuando uno parte en un tronco, uno dice así como, ay, si los contáis, podéis saber cuántos años tiene el árbol. No, esos son los anillos. Tienen que ver con Ah, estos. Porque esto tiene que ver con la estacionalidad. Acuérdate que te dije que viene la temporada mala, se frena el crecimiento, viene la temporada buena, sí, parte sí. del crecimiento, y eso es lo que marca los anillos. Entonces la estacionalidad y los años se pueden medir con estos. ¿Cachai? Ujú. Sí. ¿Vale? Bueno, estos radios cinemáticos son uniseriados en gimnospermas usualmente y son parénquimas. Son células vivas parenquimáticas. ¿Ya? Great. Esto es el corte longitudinal radial. What? Fíjense, ¿alguna vez han comido torta?
Parece un músculo. Parece un músculo, pero no es. Ahí, ¿qué dice? Ahí. Voy a tratar de dibujar esto lo mejor que pueda. ¿Has comido torta, cierto? ¿Alguna vez? Sí, Sí, vi. ¿Has cachado que cuando uno corta la torta se ven las capas así para el lado? sí. Sí. ¿Sí? Así, no sé, por Algo el así. merengue, el El manjar. bizcocho, Ah, el bizcocho. el bizcocho, así para el lado, ¿cierto? Entonces, como el parénquima radial va de aquí para afuera, ¿ya? Esto es ese mismo radio que yo lo veo en el anterior por arriba, en el corte radial lo veo por el lado. Entonces puedo ver el alto del radio. Excelente, ¿no? ¿Cachan? Yo sé que pensar 3D es difícil, pero esto Profe, es que yo lo estoy mirando por arriba. Y esto yo lo estoy mirando por el lado. Si yo lo miro por arriba, o sea, el corte transversal, el ojo está aquí. Entonces, esto en 3D es de una célula de ancho, así. ¿Ya? Gracias, ahí se están cachando. Excelente. Entonces, aquí yo puedo ver el alto del radio. ¿Qué serán estas cosas que parecen cañerías que van así, que son todas del mismo ancho y que las van en el traqueidas, sentido longitudinal? las traqueidas. Las traqueidas, po. Y de hecho aquí se ven las puntuaciones de las traqueidas. ¿Ya? Y esos hoyos es porque la traqueida no es totalmente pareja, entonces al hacer el corte longitudinal, radial, esta parte me quedó la lonja como la parte al medio nomás, como el lumen. Mira, ¿Ok? profe, tengo una súper pregunta. Ese radio que se ve ahí, que en el fondo, ¿qué hace? ¿Une las traqueidas? Ya, el radio, eso es una buena pregunta, el radio permite el transporte radial, ¿ya? De sustancias. Piensen que hay cosas vivas que están en la corteza y en el floema, y hay cierto movimiento de sustancias de forma radial. ¿Ya? De forma radial, permite el movimiento radial y también permite cierta como acumulación de agua, nutrientes y sustancias ahí en el xilema, pero principalmente es el movimiento radial de cosas, ¿ya? Porque igual estas células de aquí están vivas, po. Entonces, de alguna manera igual hay transporte en el sentido radial, mucho menor, pero hay, ¿vale? Ya, entonces, otra cosa interesante es que cuando se cruza un radio con una traqueida, eso vale solo para gimnosperma, se forma como una ventanita y la forma que tienen las puntuaciones en esta ventanita, ¿ya? Esto se llama campo de cruce. Y como en botánica todo tiene nombre aparte, ¿ya? Los campos de cruce tienen distintos nombres. Entonces, por ejemplo, este es el pinoide, este es cupresoide, taxodioide, piseoide, pinoide tipo 2. ¿Ya? Y también, por ejemplo, está el araucarioide, ¿ya? Entonces, yo no pretendo que ustedes sean expertos, sino que simplemente esto se los muestro como para que ustedes sepan que el estudio de la anatomía de la madera tiene un nivel de complejidad que nosotros no vemos, sino que tocamos solamente por la orilla, ¿ya? ¿Sí? Esto es como Sí. el hoyo, ¿no es cierto?, que conecta el radio con la traqueida, y eso tiene que ver con el borde de la puntuación, etcétera, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las características de eso, va a ser cupresoide, piseoide, ¿ya? ¿Qué corte es este? Yo sé que aquí ya está diciendo que ya está mostrando la misma cuestión. No, la torta era así, ¿cierto? Aquí tenemos la torta, ¿sí? Teníamos así la torta, ¿cierto? Cuando yo miro por acá arriba es el corte radial, o sea, perdón, el corte transversal, ¿sí? Cuando yo miro para el lado es el corte radial, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo le saco una lonja así? ¿Cómo se van a ver los radios? Si aquí los radios van así, aquí los radios van así. ¿Cómo se van a ver?
A ver si tienen pensamiento 3D abstracto. De frente, po. Bien, miren, aquí tengo, no sé si tengo lápices por acá, pero en el fondo, fíjense, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Miren la camarita amiga donde estoy yo. Si yo los miro por arriba, el radial veo así. Entonces veo el ancho. O sea, perdón, el corte transversal se ven así. Yo lo miro por arriba. En el corte radial lo miro por el lado y veo el alto. ¿Sí? Y en el corte tangencial le saco una esquinita y lo miro así. Y puedo ver el alto y el ancho. Ya, brutal. ¿Ya? Entonces, ustedes deben ser capaces de identificar si yo les muestro esto, ustedes, corte radial, o sea, longitudinal radial de una gimnosperma. Corte transversal de una gimnosperma. Corte longitudinal tangencial de una gimnosperma. ¿Por qué este es más ancho? Porque aquí justo atravesó un canal rациnífero. Pero si ustedes ven, todos los otros radios cinemáticos son de una célula de ancho. ¿Lo ven? Son todos de una célula de ancho. Este justo pasó un canal rациnífero por ahí, por eso es como me acuerdo. Pero el resto son todos de una célula de ancho. Como yo les decía, que es lo común en gimnospermas. ¿Ya? Entonces, loco, pero es cierto. ¿Y qué pasa en las dicotiledóneas? Esto era, recuerden que todos estamos viendo pinofita versus manolapita. En las dicotiledóneas, el xilema usualmente se ve mucho más heterogéneo. Se ve más heterogéneo. Terminó esto y nos vamos a recreo. Ya sé que están como ya así. Esta materia podría ser complicada, pero traten de tomárselo como rescatar como lo esencial. ¿Por qué se ve heterogéneo? Porque usualmente en un angiosperma presentan vasos y la parte mecánica está asociada a fibras o fibrotraqueidas. Entonces hay elementos como más gorditos y elementos más chiquititos. Se ve como mucho más heterogéneo que esto, que se ve muy homogéneo, porque las traqueidas es como el tipo celular que cumple ambas funciones. Acá está separado como lo mecánico de lo hidráulico, más o menos. ¿Ya? Entonces se ve así. Y los radios cinemáticos, en el caso de la angiosperma, pueden ser uniseriados o pueden ser multiseriados. O sea, los radios de una angiosperma pueden ser de más de una célula de ancho. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se fijan que aquí el xilema se ve mucho más heterogéneo? Y obviamente las células de los vasos son mucho más gorditas, no está a la misma escala. Si nosotros lo pusiéramos a la misma escala que esto, los vasos proporcionalmente serían como así, de ese corte. ¿Cachai? Que no está con el mismo aumento, digamos. Entonces, ustedes ven esto y me dicen corte transversal de una angiosperma leñosa. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí podemos ver esto. ¿Qué será? A ver, voy a minimizar esto chiquitito. Ya, a ver, ¿qué es esto? La parénquima. No, pues mujer, este es un vaso. Un O sea, vaso. sí, ya, pero es que son células parenquimáticas, ¿o no? No, son vasos. Los elementos de vaso son células muertas. Son Ay, los ya, miembros de perdón. vaso, que son células con pared secundaria huecas. Son huecas, eso no tiene citoplasma, no tiene nada. Sí, po, no son parénquimas. Ya, esto, ¿qué es esto? ¿Se fijan que esas van en ese sentido? ¿Qué son esas células? Estas de ahí. Esos son los radios. Esos son los radios parenquimáticos, po. Esos son radios cinemáticos. Radios cinemáticos. Muchas veces, fíjense acá, muchas veces los radios cinemáticos cuando llegan al cambio vascular y a la corteza como que se expanden. Hacen eso. Eso es común que pase. ¿Lo ven o no? Que como que se abre. ¿Sí? Ahí viene el radio y como que se abre. No sé. ¿Ya?
Y aquí, efectivamente, en el corte transversal de un angiosperma que viva en lugares con estaciones marcadas, cada estación, lo mismo en la pinófita, lo mismo. En el fondo, este es el año 1, el año 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, y uno puede contar la edad y puede hacer dendrocronología, ¿ya? Y puede ver también eventos. Por ejemplo, este año claramente fue con mejores condiciones climáticas para el crecimiento de la planta que estos años. Probablemente aquí hubo menos agua, anda a ser tú. Se ve también en el tamaño de los cosas, ¿no? Basta con contar los anillos nomás. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, este es un xilema muy marcado la diferencia entre los elementos de conducción y los elementos de soporte. Estos son fibras y estos son vasos. Y los vasos están asociados al anillo, ¿ya? Y aquí están las fibras de soporte. Claramente esto es un vaso. Y aquí podemos ver los radios cinemáticos, ¿ya? Este es un quercus, ¿ya? Aquí tenemos los anillos. Ahí tenemos los megavasos asociados al anillo. Tenemos que estas son puras fibras y algunas fibrotraqueidas. Y tenemos que esta cuestión de acá es un super radio cinemático de muchas células de ancho. ¿Lo ven? Eso, esto. Ese que está ahí va en el sentido radial y tiene muchas células de ancho. ¿Ya? ¿Lo ven o no? Sí, Gracias. Bueno, en el caso de las angiospermas, ¿ya? Cuando los vasos, como en el caso del quercus, están asociados a cerca del anillo solamente, fíjense acá, está el anillo y ahí están los vasos y después no hay vasos. Y después está el anillo y ahí están los vasos y después no hay vasos. A eso se le llama una madera que es poroso anular. Fíjense, poroso anular. Tiene poro, tiene vaso y anillo anular, poroso anular. Y cuando los vasos se distribuyen relativamente de forma homogénea en todo el anillo, a eso se le llama una madera difuso porosa. Entonces, por ejemplo, un notofagus tiene madera difuso porosa y un fagus tiene madera poroso anular. Y eso es una particularidad de la especie nomás. Entonces, ojo que también yo puedo identificar especie basado solo en la madera y tiene aplicaciones que vamos a ver en otra clase. 3 cortes. Transversal, así se ve el de las pinófitas, transversal, radial y tangencial, ¿ya? Y en el caso de un angiosperma, así se ve el transversal con los radios multiseriados, el radial. Se fijan que aquí no se ve todo igual porque claramente los elementos traqueales son estos megaconductos, los vasos. Estos eran fibras, estos son fibras y estos son los radios que están por el lado. ¿Ya? Aquí efectivamente no se ve lo mismo el campo de cruce, como que no tiene el mismo valor sistemático que el otro. ¿Ya? Entonces, esto es un vaso, estos son fibras y estos son el radio, ¿ya? El radio cinemático. De nuevo, estoy mirándolo de lado. Y si lo miro de frente, ¿ya? Si lo miro de frente, puedo ver el alto y el ancho de los radios, ¿ya? ¿Qué es esto? No sé, me quedó rara la interrogación, pero mira. ¿Qué es eso? Ya, pues, participen. Me voy a ir a paro. no es el vaso, Sí, po, es un vaso. es el ¿Y vaso, po. qué vaso? Un vaso con depositación escaleriforme. ¿Ya? Ya, Tarararara, profe, es que yo me quedo sin idea igual, po. tarara. Escalerita, escaleriforme. ¿Sí? Me, me quedo sin idea. No como que no retienen. Así, no. Ya, vamos que se puede, vamos que se puede. Yo sé que esta materia puede ser como media difícil sin práctica, como sin estar ahí con el microscopio.
¿ya? Pero bueno. Y como ustedes saben, todo se complica al infinito y más allá. No solo hay parénquima radial, también hay parénquima axial. Axial significa que si este es el tallo, axial es el eje principal, el eje vertical. Entonces, si hay un vaso, hay parénquima y el vaso es así, hay parénquima que va en ese mismo sentido. El parénquima radial va así. El parénquima radial va así y el parénquima axial va así. Traté de dibujarlo, no sé si puedo, si se hace bien, digamos, pero entonces esta diapo nos muestra distintos tipos de parénquima axial, ¿ya? Ah, qué bonito. Apotraqueal es parénquima axial no asociado a los vasos. Tridimensionalidad abstracta, sí, es como así, sí. Ya, apotraqueal es no asociado a los vasos y paratraqueal es asociado a los vasos. Y ahí hay distintos tipos. Esto es más bien como, de nuevo, como cultura general, porque obviamente yo sé que no van a ser expertos en anatomía de la madera hoy o mañana, ¿ya? Entonces tenemos que es difuso, puede ser difuso agregado, en bandas, apotraqueal en bandas, ¿ya? Bandeado. O paratraqueal puede ser vasicéntrico cuando el parénquima se organiza alrededor de los vasos. Aliforme cuando es lo mismo pero que forma como helitas, ¿ya? Confluente, marginal, ¿ya? Abaxial, adaxial o escaso. Pero no, es para que sepan que para poder llegar a identificar especies a partir del puro palo, pedazo de palo que me encontré botado, o de, no sé, un marco, una ventana de un museo, y quieren saber si es nativa o no es nativa, no sé qué, yo le saco un pedazo, le hago los 3 cortes, tengo que hacer los 3 cortes, o sea, transversal, radial y tangencial, y puedo mirar estas cosas. Puedo mirar estas cosas, ¿ya? Lo mismo los radios. O sea, no solo se pueden clasificar los parénquimas axiales, también se pueden clasificar los radios. Y los radios pueden ser homogéneos o heterogéneos y hay tipos. Tipo 1, tipo 2, ¿ya? Y eso tiene que ver con que las células de la esquinita son iguales o distintas a las células del cuerpo y cómo son los tipos celulares. Obviamente un radio homogéneo es que son todos iguales, ¿cierto? Y heterogéneo es que las células de la orilla son distintas a las células del resto del radio. ¿Ya? Colapso mental. Ya, entonces, para la prueba, yo les voy a poner, entonces, clasifique de acuerdo al tipo de radio. No. Esto, de nuevo, esto es simplemente para que ustedes tengan una noción de que esto tiene un siguiente nivel de complejidad. ¿Ya? Radios homogéneos, heterogéneos, y de acuerdo a cómo se configuran los tipos de radio, ya pueden ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera. Tipo 2A, tipo 2B, ¿ya? Y aquí tenemos cómo son las celulitas, ¿ya? ¿Se fijan? Y se fijan que para poder cachar bien tengo que hacer todos los cortes, po, porque tengo que ver cómo es de frente y tengo que ver cómo es de lado la célula. ¿Sí? Multiseriado o uniseriado. Loco, ya. ¿Qué hora es? ¿Quieren recreo? Tan locos, tan quedaron así ya. Kill me, kill me, please. ¿Quieren recreo? Sí, profe, unos minutitos, por favor. Por favor. Ya. Ojo que ustedes me pueden decir, profe, vamos al recreo. Ya, a mí se me fue la hora, como que yo quería parar antes, pero como que me fui en volar porque esta materia me gusta. He trabajado un poco en investigación en algunas cosas de anatomía de la madera y todo, entonces se me da la onda. Y quería terminar con esto de las diferencias entre pinófita y magnoliófita, ¿ya? Lo que sí tienen que saber es que en una prueba yo les puedo poner alguno de estos cortes y tienen que identificar qué tipo de corte es y si es de angiosperma o gimnosperma. Eso deberían poder hacerlo. Por ejemplo, si ven este corte, al tiro van a identificar que los radios son multiseriados, entonces descartan que es un pino. Tiene que ser una magnoliófita. Y aquí además hay un tremendo vaso, ¿cierto?
por ejemplo. Ya, tranquilo, 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 esto tienen tiempo para digerirlo, esto se los pongo para que si alguna vez se les aparece, sepan de qué es. No creo que se los pregunte tan específicamente, ¿ya? ¿Ok? Son las 10. ¿Les parece 10:15? Como para que se ventilen harto, así tranquilo, ahí, calmado. Sí, profe. Ya. Ya. Junten remojen su cerebro un rato. ¿Ya? Vamos a pausar aquí. Ya. Crecimiento secundario anómalo. Ya, esto en algunas familias de plantas como las palmeras, por ejemplo, las arecáceas, tienen un tipo de crecimiento primario que crece en grosor, es porque tienen un meristema subapical que genera más crecimiento primario, pero para el lado. Es como, ¿ya? Y no sé si alguna vez han visto una palmera cortada, digamos. O sea, es como una tactostela, pero que genera más atactostela hacia el lado y permite engrosar, ¿ya? De hecho, no sé si han visto que una palmera que mide 1 metro es básicamente del mismo ancho que una palmera que mide 5 metros. ¿Ya? Y esto es porque ese crecimiento en grosor no continúa posteriormente. Es una zona que está inmediatamente debajo del ápice, que genera un engrosamiento, pero después no sigue creciendo como un cambio vascular. ¿Ya? Y esto es un crecimiento secundario como anómalo. Lo mismo en el caso de algunos bambús o cañas. ¿Ya? Eso. Pero, y que obviamente el bambú, no sé, los colibres, qué sé yo, son duros, po, son duros. Pero no es un crecimiento secundario propiamente tal. ¿Ya? Fin. Vamos a mirar aquí algunas cosas y con eso ya terminamos por hoy día para no colapsar sus mentes. ¿Ya? No, Arturo, no te puedes sacar el chaleco. Ya, estoy en clase. A ver, ¿qué me pueden decir de esto? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Es una gimnasperma? ¿Por qué? Porque la corteza tiene esas cositas para oxigenarse, ¿o no? Oh, ya, Mm, profe, perdón. Ya, bueno, cuando el xilema se ve así, ¿ya? Se llama homogéneo o picnocílico, ¿ya? Porque tiene puras traqueidas, ¿ya? Se ve como muy homogéneo, muy homogéneo. Se llama homogéneo o picnocílico. ¿Y esto qué será? ¿Qué será? Esos son los vasos. Sí. Este sería un corte transversal de una angiosperma, ¿ya? Corte transversal. Tienen que diferenciar eso. El transversal, del longitudinal, ¿ya? Para que ustedes vean, esto lo vamos a ver en otra clase que es como de aplicaciones de la anatomía y morfología. Ella, la Teresa Torres. No sé si tiene su página. em, mm, Aquí, ese soy yo. Ah, cáchense. Ese soy yo cuando era joven. Y sacamos un tronco fósil. ¿Cachai? Y cuando tú agarras un tronco fósil de millones de años, esta es de la página de Chile, ¿ya? Ese es el galleguillo, que es el marido de la Teresa Torres. Eh, y aquí dejamos como un especie de museo con algunos troncos, qué sé yo. ¿Ya? Aquí está lo de los cortes. Este sería lo radial.
la cara radial. Si le saco una lonja sería lo tangencial. Aquí está este cubito. Y por arriba sería lo transversal. Aquí miro por arriba, aquí miro por el lado, aquí miro por el frente los radios. ¿Ya? Y fíjense, esta es una madera fósil. ¿Ya? Esta es una madera fósil de millones de años y conserva la estructura. ¿Ya? Conserva la estructura, esta es del Cretácico, tiene 80 millones de años. Y miren, se puede, ahí cachaste lo de los monos, excelente. Fíjense en el tangencial, en el transversal, esta claramente sería una angiosperma con madera poroso anular, con vasos escaleriformes, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí justo no agarramos ni un vaso, ni un radio de lado, pero bueno, ahí están los radios, se ven que son multiseriados, eh, ¿ya? Guayacán, transversal, esta claramente es una, ¿qué sería? ¿Aló? ¿Aló? Profe, ¿qué preguntó? ¿Qué sería esto? Eso. Es un corte transversal ¿De qué? de una gimnosperma. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces por aquí, ¿se fijan? Este es de un paper. Fíjense, aquí podemos ver, y para caracterizarlo, tenemos el radial, el corte tangencial y el corte transversal. Y esta es una angiosperma. Claramente podemos ver los vasos. Ahí está la depositación escleriforme, en este caso, las puntuaciones, el parénquima radial. ¿Ya? ¿Se fijan? Notofagus. ¿Cómo se ven los notofagos? Así, con una madera difuso porosa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué tiempo aquello? Lo pasé bien ahí en la Antártica. Todo entretenido. No se nota ¿Eso que soy cuándo yo, fue? pero créanme que soy yo. Y sacamos este Eh, tronco que pesaba como 200 kilos. Bueno, ¿Eso hace cuánto fue, profe? harto años. Espérame. Vamos a parar, dejar de grabar hasta aquí, porque era como para mostrarle algunos ejemplos nomás.